que también son importantes decirlos. En primer lugar, el día 15 de noviembre se llevó a cabo las elecciones de nuestra Sociedad Peruana del Climaterio. El comité electoral, presidido por el doctor Eduardo Cáceres Chu, el doctor José Woumac y el doctor Augusto Mejía Sedán, y además que contó con un veedor del Colegio Médico del Perú, que fue el doctor Armando Rodríguez Guayaney, y que se desarrolló sin mayores problemas, y al final, luego de realizar el conteo necesario, tenemos ya al nuevo presidente o presidenta electa para los años 2022-2023, y es la doctora Maribel Dextre Artés, a quien le damos desde aquí nuestra felicitación. Ella siempre nos acompaña, pero en esta oportunidad ha tenido una emergencia, entonces no ha podido entrar. También manifestarles como un segundo informe que hemos ya entregado el manual o libro que hemos diseñado y hemos realizado la Sociedad Peruana del Climaterio, que son las recomendaciones para el manejo de la mujer en etapa de climaterio. Este manual, que es completo y que ha tenido buena acogida por los médicos, ha sido repartido por Laboratorios Abbott. Y en el caso de que ustedes no hayan podido recibirlos, pueden contactarse con el representante de este laboratorio para que les haga entrega. Asimismo, también quiero agradecer al laboratorio ERCIL, que nos ha permitido estar durante todos estos meses con la plataforma y desarrollar estas actividades científicas de suma importancia. Antes de terminar, solo quiero agradecerles a todos ustedes por su participación siempre, y voy a pasar el micrófono al doctor Ricardo Rur, manifestando también que el doctor Rur es el próximo presidente de la Sociedad Peruana del Climaterio. Él estará trabajando el año 2021 y 2022. Para que exprese su saludo a todos ustedes, y además, yo creo que de todas maneras, para cumplir con la formalidad, presente al doctor Ciro Marín. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, doctor Rojas. Bienvenido a todos los presentes. Agradezco sus palabras, doctor. Ha sido un placer trabajar con usted los últimos 2 años. Incrementando lo que su informe, invitar a todos los presentes al Congreso que se va a realizar en el mes de abril, conjuntamente con la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Es un congreso conjunto, dadas las circunstancias de la pandemia. Sin más, quiero presentar al siguiente expositor, que es el doctor Ciro Maguiña, conocido por todos, pero decir su currículum tomaría mucho tiempo, o sea que hagámoslo más preciso. Es médico infectólogo, tropicalista, vicedecano vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú, docente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico infectólogo y pertenece al Comité de Expertos del Ministerio de Salud. Experto, conocedor de toda la problemática de salud de nuestro país. Doctor Maguiña, le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor Ricardo Rur, por la presentación, y felicitarle por el cargo que está asumiendo, y a todos los miembros de esta importante sociedad joven, con mucha gente de valor, y también felicitar a Pepe Rojas y su equipo que trabajó, digamos, de manera virtual y de manera creativa, como todos hemos tenido que asumir un reto para la educación médica que ha sido positivo. Y en medio de todo, en esta pandemia hay cosas buenas que ahora la modernidad nos debe llevar pues a entender que es una arma más para llegar a todos los profesionales de la salud. Hace unos años yo era vicerrector de investigación y conocí a una universidad de España, creo que es Navarra, que vivía de cursos virtuales, hacía maestría, doctorados. Era impresionante la cantidad de alumnos. Yo pensé que era una broma. Fíjese, esa universidad, la pandemia prácticamente les ha dejado muchos aportes económicos y técnicos. Han sido pioneros en España, fíjese, en este tema que hoy nos vemos obligados por la necesidad. Y voy a tratar de ir al grano, como dicen en dermatología, de frente. Esta pandemia sigue siendo una pandemia difícil de
prevenir muchas cosas. En una entrevista que daba hace unos días, nos da sopapos. Es cierto, miren, muchos temas, hay mucho de controversia y la cosa no termina, ¿no? Hace unas semanas vi un artículo en que decían que, por ejemplo, la famosa tormenta de citoquinas, tan mencionada en muchas patologías, resulta que las terapias que están en debate no funcionaban. Y eso decía un famoso profesor, hay que tener mucha paciencia, mucha inteligencia y no creer todo lo que esté escrito. Entonces, el tema de los antibióticos, cuando comenzaba con Dr. Rojas, decía que este es un tema que se ha usado ya antes de la pandemia. Y casualmente mi charla que motiva también es que cuando la gente usa malos antibióticos van a ver la realidad sanitaria del Perú antes de la pandemia y eso va a pagar factura. Tengo un amigo médico exdecano que ha hecho una reinfección, está grave en el Revalidati, que casualmente que estuvo en una sepsis y que él salió de la primera vez y ahora está en una sepsis grave en Revalidati. Entonces la automedicación es un tema que lamentablemente en la sociedad peruana, por distintas razones, no va a entrar la culpa, paga factura y genera alta resistencia. Un caso, miren, de una paciente que ven ustedes que tuvo loxocelismo, le dieron al colega 7 medicamentos. Y el otro concepto que ha circulado en la época del COVID, y ha habido algunos opinólogos diciendo que por culpa de tal medicamento la gente se muere. La gente se ha muerto en COVID por falta de oxígeno, falta de cama, por la crisis sanitaria. No porque le dieron hidroxicloroquina, ivermectina, etc. Esos son engañar a la comunidad. Y nosotros hemos enfrentado a algunos opinólogos también porque no conocen la realidad sanitaria del país y todos tienen derecho a discrepar, creo que lo correcto, pero mentir es lo que no debemos hacer. Entonces, la medicación es un tema grave, especialmente en Perú. Encima no se respeta nunca, ¿no? Entonces voy a hablar en esta charla un poco el panorama del COVID y el contexto de los antibióticos. Hace unas semanas saqué esta foto con el obelisco, el decano, doctor Palacio, que es ginecólogo como muchos de ustedes, en homenaje a los 240 muertos. Hay 4.400 infectados, algunos ginecólogos, amigos, exalumnos, que también aparecen en la foto. Y ven ustedes a la mano izquierda, derecha, una avioneta salvando vidas y gracias a ustedes logramos sacar a más de 100 médicos de muchos lugares porque se morían por falta de oxígeno, por la crisis sanitaria. Se hablaba de la mortalidad, es cierto, la mortalidad que ven en este cuadro que no paraba, junio, julio, agosto, y obedecía pues a que se cerró el nivel comunitario, todo fue el enfoque hospitalario, se descuidó programas y eso pagó factura. El Perú además sinceró sus cifras últimamente, que también era una debilidad, que tampoco hay que tener vergüenza. Felizmente en la parte de morbilidad fuimos bajando, ahora estamos en el lugar 14, pero en muertos ya estamos casi como México, ¿no? Estas son cifras cambiantes. Hopkins señaló en un balance de que la ola que hemos tenido ha sido una de las más largas en América. O sea, Perú ha tenido las olas más grandes de Sudamérica. Eso es muy importante en el análisis de la curva que se comportó. Y han visto cómo ha habido marchas y contramarchas en muchos temas, ¿no? No me detengo yo, pongo un ejemplo, que muchos hablaban de una gripe leve. Es una simple gripe que requiere caldito y paracetamol. Mentira, pues. Los que hemos visto los hospitales del Perú colapsados de casos graves, respiratorios o de otra índole. Por lo tanto, había que actuar, ¿no? Todos sabemos que la mayor parte de enfermedades infecciosas, hoy hay 335 nuevas en estos últimos 30 años, tienen o son asintomáticas. Eso lo sabemos, eso no es novedad. El tema era conocer el comportamiento en esta grave pandemia. Y un ejemplo de cambios de la enfermedad es que todo el mundo al comienzo veía el tema respiratorio y eso sabemos que si bien es importante, fallan múltiples órganos cardíaco y el tema inflamatorio, el tema de la trombosis, que ustedes ven mucho en ginecología, como la trombosis, gracias a las autopsias que hicieron en Italia, permitió reevaluar un poco los conceptos de fisiopatología que siguen cambiando. Ya les conté el tema de la tormenta de citoquinas, que hay debates qué terapias usar o no usar. Igual en el tema de la hipoxia silenciosa. ¿Cuántas cosas hemos ido aprendiendo? Ahí está un famoso artículo que gente que se moría con su trombosis porque no se sospechaba
Y por eso el rol de la enoxiparina o la heparina, que hoy casi lo usamos de rutina como profilaxis, lo cual obviamente se basó en estas lamentables muertes, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo en estos últimos meses, las secuelas severas, muchas secuelas que antes no pensamos. El colegio está rehabilitando en el centro de convenciones a muchos colegas, pero es impresionante la cantidad de secuelas que producen en distintos órganos. Eso es otro aprendizaje que no termina. Y hoy sabemos que no hay ninguna terapia que cure, y probablemente no lo haya. En la historia de la medicina, el VIH demoró 10 años para tener targa. La hepatitis C, que sí se cura, ha demorado más de 20 años. Entonces, alguien que quiera una guía internacional que diga, no, en la guía no está tal medicina, está mintiendo. La historia no se hace en un mes, ni 2 meses, ni un año. Y eso generó también las marchas y contramarchas de la FDA, la OPS. Yo recuerdo mucho cuando era alumno, veía mucha tifoidea y usamos cloranfenicol. Y vi un reporte de la OMS e incluso de Estados Unidos que decían que daba anemia plástica. Pero nosotros somos cholos, otra genética, y acá no teníamos anemia plástica. A mí me dio también tifoidea, me dieron cloranfenicol, y no me arrepiento porque se usaba en Chile, se usaba en Brasil, se usaba en México. Era la droga que en Perú teníamos mucha experiencia. Eso es importante para entender que no hay una sola receta en el mundo, y van a ver que las guías son cambiantes y variantes. En el tema de los antibióticos, dado el uso irracional que tenemos en el Perú y dado el miedo a que se mueran de estas complicaciones, miren la cantidad de antibióticos que se usaron. Algunos tienen razón y otros no. Por ejemplo, la citromicina se abusó antes ya, y hoy día la citromicina, su rol en COVID, en mi opinión, es como un inmunomodulador, igual que la doxiciclina, que también tiene un rol, y la claritromicina. Los neumólogos usan y señalan el rol de inmunomodulador, más que antiviral, que no lo tiene, ¿no? Y las otras han dado para las distintas complicaciones, ¿no? Me detengo unos minutos en el COVID porque el gran debate en la televisión, la radio, en las redes, en toda la sociedad del mundo, no había nunca un consenso, y no lo habrá, porque no hay ninguna bala mágica. Eso entendamos, ¿no? Y hay que entender también, había un debate entre los que opinan la medicina basada en evidencias y los que creemos en estudios observacionales, como es la historia de la medicina. Y eso es un tema muy importante de reflexión, no solo académica, no científica. ¿Qué hizo la ciencia? Buscar drogas, viejas o nuevas, para intentar. Hubo más de 80 medicamentos. De ahí se quedaron 37, algunas muy antiguas, que las fuertes que en el Perú sí tenemos, lo usamos hace décadas. La hidroxicloroquina, los reumatólogos no tenían arritmias ventriculares, lo usaban décadas. El doctor Acevedo, Angulo, Castañeda, Chinelli, y por eso en el comité de expertos, cuando empezó, aceptamos sus a dosis bajas. Obviamente después se vio en que hospitalizar no sirve y se retiró. Igual con la ivermectina, que en Perú le hemos usado, los que hacemos tropicales, dermatología, lo usamos masivamente. Es una de las drogas más seguras del mundo. En África, en Asia, en el mundo se ha usado, había esa seguridad. Incluso hace poco en Nitoxa salió un artículo también en Brasil, y el efecto son que bajan la carga viral. Entonces, bajo ese aprendizaje, en muchas partes se comenzó a usar medicamentos, pero hubo también errores y horrores, como un famoso artículo de Lancet que decía que hidroxicloroquina con acitromicina mataban por arritmias ventriculares. Fue un fraude y fue pontificado, aplaudido por mucha gente, que no me van a criticar. Entonces, hoy sabemos que estas drogas, algunas in vitro inhibían. Esa fue la base científica, y por eso se usó, y fueron perdiendo vigencia en la medida que se comprobaba la data clínica. Y nadie discute hoy día, creo que ese es el avance de la ciencia, cuando los ingleses demostraron que la dexametasona sí servía en la fase inflamatoria, y nadie discute el uso de enoxiparina. Pero no hay más drogas, ni siquiera el remdesivir de los gringos. Fíjate, muchas guías que tengo de muchos países, a raíz de Trump, que le dieron remdesivir, realmente en los últimos estudios del New England demuestran que no baja la mortalidad, y el efecto clínico es muy bajo en relación a la mejoría, y cuesta caro. Y por eso es que todavía se sigue investigando. Cada país tiene su protocolo, ¿no? Los propios brasileños
fueron al comienzo usando la hidroxicloroquina con acitro, zinc, que ahora sí hay una base científica. Yo también no creí en el zinc, ahora sí lo uso como inmunomodulador, igual que la vitamina D, que no lo usaba. También lo uso porque hay data científica. Y luego fueron cambiando con dosis altas de corticoides, el famoso tocilizumab, que también nosotros lo usamos, a muchos médicos compramos porque es cara, salvamos muchas vidas, pero el debate ha continuado como continuará, ¿no? Y eso es importante, esa es ciencia, ¿no? Y esto sí creo que es una reflexión que hago siempre en mis conferencias. Ya en plena pandemia, grandes maestros de Ford, Yale, Hopkins publicaron este artículo que recomiendo a todos los médicos. Dice, bases fisiopatológicas y justificación de tratamiento ambulatorio temprano. Ellos decían, estos expertos de muchos, de Italia, de Estados Unidos, que esto es un tema que hay que esperar los estudios, que son los correctos, pero tenemos que hacer algo con la poca o escasa evidencia. Y escribieron esto que creo que todos respaldamos, ¿no? Como en todas las áreas de la medicina, el gran ensayo clínico aleatorizado, controlado, con placebo y de grupos paralelos en pacientes apropiados, en riesgo con resultados significativos, es el estándar de oro, teórico. Pero estos estándares, dicen, no son lo suficientemente rápidos ni responden a la pandemia. Es decir, volvemos al famoso arte de la medicina. Esperamos sentados que el tren pase o que la pase y dijimos, bueno, dele paracetamol o hacemos algo. Esa fue la conducta que hicimos muchos clínicos y científicos en Estados Unidos, en el Perú y en el mundo. Esto no es un tema de Perú. Fíjate, estos colegas norteamericanos decían, si tienes comorbilidad, le das hidroxicloroquina dosis baja con acitro o doxiciclina o favipiravir. Y luego, según le hace el corticoide, etc. Ese fue el esquema que ellos, igual en Virginia, hacen un artículo, y acabo de hacer un lindo artículo de drogas nuevas que después comentaré al final. La propia FDA que lo aprobó, el famoso Remdesivir, no entró en consonancia con la OMS, que el famoso estudio de solidaridad no demostró beneficio, pero lo aprobó. Por eso muchos de estos organismos están muy cuestionados porque la pandemia hay que tener paciencia, ¿no? Esto fue en el comité de expertos que estamos desde marzo. Dijimos, y está claro, que la evidencia es baja para muchas de las drogas que señalamos y había que el médico decidir en función de la evidencia. Incluso, miren, la propia Sociedad de Medicina Interna, yo soy parte de esa sociedad, dijo que no hay que usar nada, que es lo que mucha gente lo ha hecho, ¿no? Y vuelvo al profesor Calfe, que dijo, escribió hace poco, que tenemos que ser humildes sobre la complejidad biológica. Cuán complejo el tema de las vacunas, el tema de los medicamentos, ¿no? Miren, ¿cuál es la data peruana? Porque es que nosotros sí recomendamos ivermectina o las drogas en el primer nivel de atención, que es la recomendación de expertos en los grupos de riesgo, no a cualquiera, no a los jóvenes, sino al obeso, al hipertenso, al diabético. 144.000, esto es con los equipos de respuesta rápida. Un grupo que no se le da tratamiento y se le siguió. Ahí también, eso es ciencia, estudios observacionales que valen en ciencia. Y esto es notable. Algún esquema que emplearon, y esto es ligado a la data de SINADEF, acitro, ivermectina, fueron los que fueron menos letales cuando se usó, y los que no recibieron siendo de riesgo murieron mucho más. Una data de la data peruana. Esto es bien importante que ustedes recuerden. Hay defectos como toda data, pero es un data. Y eso ha hecho que el propio ministerio, en la última guía, ha mantenido la ivermectina en base a muchas evidencias, y apareció un último artículo, inclusive, es un artículo del CHES, ya en pacientes hospitalizados, que ya se había retirado, ha aparecido. Y incluso ayer salió un artículo de un preprint de metaanálisis de profilaxis, uso a nivel ambulatorio, que también confirma esto que estamos viendo. Entonces hay data científica, no el gran estudio, pero así la ciencia se construye. Volvamos a los antibióticos. ¿Por qué se usó, o mal o bien? Los macrólidos tienen un efecto inmunomodulador que se ha ido reconociendo en los últimos años. Por ejemplo, mejora en el tema de los macrófagos, el tema de las citoquinas, que tanto hablamos en este tema hace unos minutos. Pero a raíz de este tema de debate salió este famoso estudio del seguro, que generó confusión,
porque dijo que la hidroxicloroquina, la citromicina y ivermectina eran riesgosos de muerte en base a un estudio retrospectivo que fue mal diseñado en una época donde colapsaban los hospitales. Es cierto, en ese tiempo todo el mundo lo usaba porque así fuimos aprendiendo, pero ya para julio decimos ya no lo usemos, lo hemos dicho. Y dijo en el mensaje que decía en este estudio que en los pacientes que reciben estas drogas, 84% fallecieron. Nos sorprendió a muchos los expertos, dijimos, el doctor, no, fue el 0.84. Fíjense, pero vendieron esta idea, incluso sacaron, hasta el doctor Huerta, con el que coincidimos, discrepamos, dijo y mintió, ¿no? ¿Qué hizo que la gente, estas drogas matan? Fíjese el mensaje de gente que tiene un rol en la comunicación. El doctor Loza, un nefrólogo de Cayetano, hizo un análisis y dijo efectivamente que todas las conclusiones eran deficientes, que tenían que evaluarse bien. Y muchos lo han dicho. Entonces se vende una noticia, la prensa malogra, muchos opinólogos lo malogran y asustan a la población. Lambayeque, ¿cuál enfermedad causa muerte? Falta oxígeno, hacinamiento, pobreza, etc. No fueron por los medicamentos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de cosas que estamos aprendiendo. Entonces, esa parte inicial, estos minutos, han sido debatidos y van a continuar. Yo quiero volver a ello, ¿por qué? Porque ahora vamos al rol de los antibióticos, que he mencionado cuáles se usaron. Lamentablemente, en los antibióticos hay una desventaja de que la industria en los últimos 30 años se olvidó los antibióticos. Se dedicó al tema de diabetes, se dedicó al tema de enfermedades crónicas y abandonó. Felizmente, a raíz de la resistencia, han comenzado a volver a retomar un tema tan grave. Fíjense, esto es lo que se investigaba. Era el boom de los antibióticos, pero comenzó la gran resistencia, que ustedes lo conocen, no me detengo. Muchas publicaciones hablaban de unos grandes problemas que llaman la gran pandemia oculta. Y hoy no solamente hablamos de resistencia, sino de multiresistencia, como en tuberculosis. Hay los XDR y MDR en los bichos que matan. Y ahí están nuevamente las causas de los multiresistentes, el uso inadecuado de antibióticos. Ante la pandemia, ya los diabéticos, en una publicación peruana, internaban por infecciones graves, pie diabético, ITU, etc. Y obviamente, con mayor razón, la morbimortalidad. Ya sabemos hoy día que el COVID, ser anciano y tener alguna enfermedad cardiovascular pulmonar, paga factura. Por eso es que tienen que ser vacunados. Y miren, cuán importante es saber data, esta es data internacional, que de 28 estudios encontraron que solamente el 15% hacía infección secundaria. Por eso la automedicación o usar antibióticos, yo he visto usar ceftriaxone a pastos. Cuando ya el ceftriaxone tiene problemas serios de resistencia, es no tener en cuenta la resistencia en el Perú. Por eso es importante ubicar a los colegas, conozcan la microbiología. No solamente son los infectólogos, los biólogos, sino nosotros tenemos la obligación hoy de conocer lo que es resistencia. Ya no es un tema solamente del que envía el informe, porque a veces se cometen serios errores. En influenza, en la epidemia del 2009, hubo más del 33% de infección secundaria. Ahí usamos levofloxacina, moxifloxacina, pero acá es mucho menor. Y fíjense, en esos países usaron por si acaso antibióticos. Entonces, miren, ya en el famoso hospital de Vitarte, muchos han muerto en investigación por cepas resistentes que vamos a hablar, ¿no? Miren, este es un último estudio del MMWR, reciencito salido, en que hablan que el incremento en los hospitales de las famosas carbapenemasas en Acinetobacter. Casualmente se han muerto muchos en estos hospitales. Nos ha aislado este bicho. Miren, esto lo pongo como referencia, ahí está, todas las características de estas cepas resistentes. El tema de la resistencia no es nuevo, pero el año pasado salió un artículo que se mueren por resistencia cerca de 800.000. Hoy por COVID se mueren 1 millón. Pero fíjese, se mueren, y si esto continúa, se van a morir 10 millones, va a ser la próxima pandemia. Entonces la OMS, incluso los grandes países han dicho que hay que trabajar mucho en el tema de los antibióticos. Y fíjese, hoy en COVID, muchos dicen, se salvó, la metió en ventilación. Ya sabemos los que conocemos ventilación, o te mueres o vives. Y sabemos el riesgo de infecciones. Por eso es que
como dice este estudio, estos estudios hay que darle por las neumonías terapia para el shock y para combinar los antibióticos, si nosotros se nos mueren. No por la falla respiratoria, sino por la sepsis. Es bueno recordar esto a los que no son especialistas del famoso escape. Es para recordar que cuando manejamos infecciones nosocomiales está la coli desgraciada, el estafilococo, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y los enterococos. Entonces, estos son los que uno tiene que buscar en los que maneja cualquiera sea el foco, ¿no? Y también hay otros que muchas veces ustedes se olvidan, por eso requiere una buena microbiología. Hoy día en el Perú no se concibe hacer vigilancia si no tenemos una buena microbiología. Comentaré yo porque eso hace que estemos atrasados y seamos siendo empíricos en el uso de antibióticos. Miren ustedes ahí la Pseudomonas putrefransis, se llama la Shefanella, o la Pseudomonas testosterone, se llama Comamonas. O sea, fíjense los nombres que van apareciendo, que son de esos bichos que antes eran todos gran negativos. Pero acá hay una reflexión, eso aprendí en estos años. Siempre los hospitales, en clínicas, tenían el famoso Kirby Bauer, que es barato, es práctico, es útil, con los famosos discos. Pero ustedes han visto el control de calidad. Entonces muchas veces yo recuerdo casos, decían resistencia intermedia o sensible, y no, el paciente no respondía, un mal informe, porque son manuales, y esto genera confusión. Nos ha pasado N veces que esto ha obligado a la ciencia a buscar métodos mucho más sensibles, que no todos lo tienen. El seguro lo tienen a veces, algunas clínicas lo tienen, que es, por ejemplo, el método Vitek, que es modernidad, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino identifica rápidamente las concentraciones inhibitorias. Fíjese, hay tarjetas con 64%. O sea, en pocos días tenemos qué bicho nos está matando o complicando al paciente. Esta es modernidad y esto sirve para la vigilancia. El KiwiPar sigue siendo útil, pero para hacer resistencia no es el mejor método. Y ya esto está bajando los costos, por si acaso. Por ejemplo, tenemos una pseudomona, desgraciada, miren, todos los antibióticos que pueden matarlo, pero muchos ya no le hacen caso. Amikacina, Cionan, Cefipime, Cefta, Cipro, y hemos perdido. Hasta el imipenem, todavía meropenem. En el mundo hay el doripenem, pipetazo de vez en cuando, ceftopiprol, una céfalo nueva, pero miren, hemos ido perdiendo la batalla de la pseudomonas. ¿Y por qué? Porque generan distintos mecanismos de resistencia. Sabe mucho más que el médico, porque es de distintas resistencias que ha generado pseudomonas MDR y XDR. De eso se mueren muchos pacientes hospitalizados de cirugía, ginecología, de neumología y hoy con el COVID. Entonces, esta es una cosa real. Entonces, necesitamos tener buenas mix. Y felizmente la industria despertó y descubrió el ceftobiprol, una céfalo de quinta generación, que parece el viejo cefipime, que es un tremendo antibiótico para mí, pero ya hay resistencia a pseudomonas. Este sí rescata la sensibilidad para gram positivos y para pseudomonas. Esto es una droga que, digamos, importante. Pero volvamos a los temas de resistencia. Es bueno, no solo como médico, sino como uno docente tiene que enseñarnos qué cosas son los BLE. Estas eran unas famosas enzimas que los bichos, la coli y la Klebsiella, generaban para destruir a los antibióticos que lo combatían. Clásicamente, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera eran destruidos. Felizmente, la industria descubrió imipenem en década del 80, meropenem, y con eso salvaron este problema. Pero el tema no queda ahí nomás. Estas BLE son unas bacterias muy desgraciadas que han ido creciendo. Y si ustedes descubren un bicho que tenga Klebsiella, acuérdense de este slide, la Klebsiella es una prostituta de las bacterias. Les gusta contagiar a todos, es muy peligrosa, ¿no? Incluso las nuevas carbapenimasas nacieron de la Klebsiella, el famoso KPC. Cuando uno escucha un KPC, ojo, fue la respuesta de la Klebsiella. Entonces la Klebsiella es una bacteria que yo no quisiera tenerlo, porque es la que contagia a sus vecinos, a sus enterobacterias. Importante, no es cualquier bacteria, que es bien importante como concepto. Volvamos a las BLE. Las BLE, por lo tanto, cuando uno detecta una coli o Klebsiella, le dan ceftriaxone, como ha pasado, no le hacen nada. El paciente se muere de una sepsis.
porque confiaron en la experiencia. Acá no hay que confiar en la experiencia. ¿Qué nos queda? Darle meropenem. Por eso es que en muchos hospitales y clínicas la gente abusa el meropenem porque sabe que hay el BLE. Pero el BLE tampoco no es mala palabra. Hay gente, muchas mujeres que tienen bacterias sintomáticas, que tienen BLE positivo, pero no tienen cálculos ni tienen uropatía obstructiva. Ahí se les puede dar, observarles. Lo que yo hago es, y si hay síntomas y no sepsis, le doy macroantina, fosomicina, y con eso logramos controlar muchas infecciones a repetición. Una mujer que tiene 3 ictus a repetición, le damos macroantina o fosomicina. Y si tiene BLE, funciona, porque ese es el concepto de manejo. En cambio, en sepsis es otra cosa. Ahí empleamos el ertapenem, que felizmente en el Perú, pero cuando hay coli, porque la pseudomonas no hace nada el ertapenem. Y las otras drogas que ustedes ven, la ceftalozano sí hay en el Perú, es la más moderna hoy día, que es carísima, es la cefalosporina nueva, que nos sirve para estas sepsis que agarran BLE y otros tipos de resistencia. Ya el pipetazo ha bajado, no sirve realmente cuando hay sepsis. ¿Y por qué es importante el BLE? Porque si uno no lo sospecha, aumenta la mortalidad cuando hay sepsis. Entonces, por eso es que muchas veces la terapia empírica es buenos cultivos, arrancamos un antibiótico que cubra BLE. Por eso muchos usan meropenem o imipenem, porque saben que la cefalosporina ya lo perdieron. Entonces, vuelvo al concepto. BLE no es mala palabra. BLE con sepsis es mala palabra. Las colis que ustedes van a ver mucho en urología, en ginecología, pueden responder a macroantina, a fosfomicina. Existe la vía oral y la vía en sachet, que lo uso y evito que mi paciente le den. Yo he visto colegas, dicen, uy, tienes BLE resistente a tal cosa, comienzan a bombardear. Es asintomático, no se trata, bien importante. Entonces, esto no es nuevo, ya en América Latina fue creciendo, ahí están las publicaciones, yo recuerdo en varios congresos que hemos asistido, Perú era uno de los campeones en BLE en el mundo. ¿Era vergüenza? Sí, porque acá usamos malos antibióticos. Y fíjese, esto se ha mantenido en un último estudio hecho en Perú, 30% de enterobacterias en hospitales son BLE. Eso sí es bueno entender que se mantiene y eso significa que no se hace una buena vigilancia y control. A veces hay este potente antibiótico que lo he empleado en patología abdominal, es muy bueno, pero en BLE no sirve cuando hay sepsis. Miren, esto es un potente antibiótico, que incluso es bueno para pseudomonas, siempre y cuando no haya estas XDR o MDR. Entonces, felizmente la ciencia en la década del 80 descubrió los carbapenem, y ya sabemos cómo son, imipenem y meropenem. Imipenem se hizo resistente rápidamente porque todo el mundo lo usaba. Y eso está pasando hoy día con el meropenem, el antibiótico más potente que tenemos, donde uno puede todavía evitar cuando, dependiendo de los cultivos, darle otro tipo de combinaciones, pero a la gente le gusta mucho. Es un antibiótico enorme, menos tóxico que imipenem, pero repito, estamos abusando, igual que hicimos con Cipro en una época. Y vuelvo al ertapenem, que todavía sirve, yo lo uso a veces en pacientes ambulatorios que tienen BLE, que no están sépticos, y los doy 1 gramo por 7, 10 días y me evita hospitalizarlo, pero siempre y cuando no esté en una pseudomonas ni el Acinetobacter. Entonces, la terapia empírica está basada en guías y manuales. En mi libro que escribimos, el doctor Mayorga y otros han escrito cómo manejar terapia empírica en neumonía, en ITU, etc. Ponen ejemplos según el tipo de bacterias, importante la bacteriología, podemos combinar distintos antibióticos. Acá no me detengo en ello, no es el objetivo. Miren, foco urinario, una cosa es la comunidad, otra cosa es con catéter. Entonces tenemos que hacer manuales. Lucho Valdés, infectólogo de la Angloamericana, escribe un capítulo del uso racional en sepsis. Entonces, igual, miren, en abdomen, muchos de frente arrancan con súper antibióticos. Si es una apendicitis, pueden darle el metronidazol con una quinolona o una cefalotercera, no tienen que arrancar meropenem, ¿no? Entonces, fíjense el arte de la medicina que está en los manuales y guías que colegas del Perú han escrito, ¿no? ¿Por qué es importante los carbapenem? Porque lamentablemente en el mundo van a aparecer las carbapenemasas. Es todo un capítulo en infectología. Solamente quiero mencionar, hay los carbapenemasas que tienen KPC, recuerden la Klebsiella, o las metalo, asociadas a las pseudomonas, o las oxa.
esto que parece chino, esto es una cosa real. Miren, esto ya hay tratados sobre esto, que incluyen muchas las bacterias nosocomiales, dependiendo de cómo detectemos qué técnicas, uno tiene que decir, doctor, ¿es KPC, es metalo o es oxa? ¿Y qué bicho es? Ahí también ustedes los bichos. Ahí está el famoso KPC con la famosa Klebsiella, y acá ven en la clase B las metalos, ahí está Pseudomonas, también Klebsiella, etc. Y este es el nuevo lenguaje que tenemos que tener en cuenta, porque esto comenzó el año 96 y pensó como un hecho aislado. Luego comenzó a detectarse Argentina, Colombia, Brasil, ya preocupaba. Incluso en Perú el año 2013 en el Loaiza, doctor Rojas, el doctor Velázquez, recuerdo, publicó un artículo sobre carbapenemasas en el Loaiza, me acuerdo. Y luego comenzó esto como una pandemia. Fíjense, los KPC comenzó en Europa, está en gran parte del mundo. África pues tiene poca vigilancia, está expandiéndose como el COVID. Y las metalos que aparecieron en Europa, miren, lugar que se estudia, porque esto requiere tecnología. Esto es un tema, no es que cualquiera publica, pero eso significa vigilancia. En Perú se hizo un estudio en mi hospital Cayetano Heredia hasta el 18, se vigiló este tipo de carbapenemasas en todos los servicios, la UCI obviamente, y encontramos la Klebsiella, que era la que hemos comentado, y que tenía KPC, la que inició esta pandemia de las carbapenemasas. En Lambayeque, la bióloga Gastelo con otros infectólogos aislaron en las UCIs Acinetobacter tipo oxa o la Pseudomonas metalo, distinto de Lima. Se llama vigilancia. Entonces ahí el comité de expertos tiene que decir qué antibiótico dar. Hace unos días me hablaban de un amigo que requería esta droga, la ceftazidime. Esta droga es una nueva droga que apareció para bichos que tenían BLE. Recuerden BLE. Tenemos macroantinas, tenemos fosumicina, ertapenem, pipetazobactam, y apareció esta. Pero fíjate, aparece cuando hay BLE y también cuando hay KPC, pero si hay metalo no sirve. Entonces, hoy día es el lenguaje que hablamos los infectólogos, los microbiólogos. Es el lenguaje porque no es cuestión de darle 2 antibióticos por gusto, 3, sino según la sensibilidad. Y llegamos a momentos que no hay ningún antibiótico para muchos países y se mueren. Y se mueren, eso es una realidad notable. Felizmente la industria se acordó de los bichos y salió hace unos años esta droga que agarra a los BLE y estas pseudomonas MDR. O sea, es interesante que guarden esta droga. La hemos usado de vez en cuando en Perú, pero es una droga, una de las más potentes que, digamos, sirve para estos casos graves que estamos comentando. El problema no termina ahí. La vieja colistina que también vemos hoy día en las UCIs, colistina para bichos gram negativos, una vieja droga que tiene su rol en infecciones nosocomiales. La colistina, cuando uno encuentra proteos, ojo, Mirabilis, Vulgaris, Providencia, si quiere darle Providencia, si quiere darle colistina, está fregado porque naturalmente se han hecho resistentes. Qué interesante. O los bichos tienen, antes que usen antibióticos, su resistencia natural. Estos no son frecuentes, salvo el Proteus en las UCIs, pero si ustedes se encuentran, le dan colistina, lo matan al paciente. Nitrofurantoína es para cosas locales, no sirve, pero fíjese la importancia de entender el rol de la colistina. Para Proteus no sirve. Entonces, ¿qué se hace usualmente cuando uno encuentra estos bichos en los hospitales o clínicas? Hay la tendencia a pedirle el Kirby-Bauer tan usado por lo barato y fácil, resulta que no sirve. En las principales guías de los expertos dicen, para hacer que este antibiótico es resistente a colistina hay que hacerle microdilución en caldo, que no lo hacen todos en el mundo, ni siquiera en el Perú. Limitante cuando tenemos una colistina. Estamos siempre empíricos. Entonces, ¿qué pasa? El médico en UCI dice, tengo misemona resistente a meropenem, o bicoli resistente a meropenem. Entonces, la pregunta que hay que hacerle, ¿cuál es su MIC? MIC. Y felizmente, estos métodos modernos nos dan MIC rápido. Si es menos de 4, ese antibiótico, meropenem, o ertapenem, o otra droga X,
todavía puede ser usado. Fíjense que hacen el truco farmacológico. Combinan esa droga resistente, que no es tan resistente, con tiquiciclina, si foco abdominal, polimixina, si es neumonía, o colistina, si es infusionaria. El arte de la medicina, nuevamente. A pesar que no hay grandes estudios, pero se ha visto in vitro que se potencian, porque esta resistencia puede ser potenciada por estas combinaciones. Tiquiciclina es una tetraciclina moderna muy buena, vía endovenosa, que combinada puede salvar. Eso hemos hecho nosotros. Es un poco, pero en base al mix. Si no tengo mix, no puedo dar esta combinación. Entonces, hoy día es obligación de cuando en pacientes graves, siempre pide el mix. La colistina no era un problema, no tenía resistencia, digamos, de las que hemos visto, beta-lactamasas o carbapenemasas, pero apareció un gen desgraciado, MCR1, comenzó en Europa, y cuando comienzan a investigar, también apareció el Perú. Estos colegas descubrieron que en la coli-Klebsiella ya tenemos el gen. O sea, ya no tenemos solamente BLE, carbapenemasas y probablemente resistencia genética. Por eso es que dicen que los bichos nos están ganando la batalla. Esto sí es mucho más grave, ¿no? Hecho la industria, hasta el año 19 sacó drogas para bichos nosocomiales gram positivos, todas estas drogas de arriba, y hemos comentado estos para gram negativos y anaerobios, estas drogas 5 y 6. La delafloxacina es una quinolona nueva que agarra pseudomonas y es bioral, y apareció un nuevo inhibidor del meropenem, bavobactam, que serviría cuando perdamos al actual meropenem. Y ya la industria por lo menos ha puesto las pilas. Y está puesto las pilas también buscando nuevos carbapenem. Recuerden, durante años, imipenem, meropenem, imipenem, meropenem, hasta que aparecieron el doripenem, que se usa mucho en muchos países, dosis única, que felizmente es muy bueno, pero caro, y las otras drogas, incluso de vía oral. Asistimos, por lo tanto, a tener drogas para estos bichos que nos matan, pero son caros, no están al alcance de la mano. Y para terminar, la ciencia también busca la moda retro. Resulta que muchos pacientes tienen infecciones respiratorias complicadas, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, y le dan estos antibióticos y no responden y se mueren. Descubrieron hace años que incluso en esta sociedad de los respiratorios de europea, que podían usar antibióticos viejos en forma inhalatoria. Pareció una locura porque la pseudomona se comía y se come. Comenzaron con el Astronam, que agarra pseudomona, que había perdido resistencia por las BLE, pero inhalatoriamente comenzaron a hacer estudios con buenos resultados. Ahí está el Astronam. Y luego siguieron con la colistina que hemos comentado, inhalada para bronquiectasias, también con buenos resultados, y ahora están usando inclusive la gentamicina y también ciprofloxacina. Entonces están buscando formas de que el antibiótico llegue in situ y lo inhiba y evite que el paciente entre en sepsis. Estos son moda retro de antibióticos para este tema grave. Pero todo esto, ¿con qué se controla? Y esto no es novedad. Los famosos programas PROVA. En el OAIS hay un programa importante que lo tienen, el 2 de mayo, en Cayetano, en el seguro, pero es impresionante que muchos hospitales no tienen este programa, que es barato y bueno, donde se vigila lo que han visto, se tiene buenos métodos diagnósticos y se toman decisiones en función de qué bicho tenemos para optimizar el uso de antibióticos. Y fíjense, hoy que nos lavamos la mano por el COVID, dentro de las estrategias sigue siendo una de las más importantes, que incluso se premia en mi hospital a quien se lava mejor la mano. Siempre la UCI nos gana, pero eso es importante como parte de la enseñanza, ¿no? Nosotros escribimos ya hace años este libro que está circulando en las redes y estamos sacando la 5ª edición, dado que esto es un tema permanente, ¿no? Concluyo finalmente, nuevamente, todo lo que hemos aprendido hoy y vamos a aprender siempre, ser realista, ser humilde, que nadie tiene la verdad absoluta ni en el COVID ni en esto, y seamos siempre abiertos al debate, pero tratando de adquirir experiencia, ¿no? Y les digo esto porque estos son los colegas jóvenes que a veces exageran. Fíjense, este colega escribió, nos molestó al comité de expertos, que la culpa del COVID en el manejo eran los expertos, éramos nosotros. Era, mira, de que daban hidroxicloroquina como profilaxis para personas de salud. Eso no podemos mentir, no podemos permitir que gente usando Congreso, yo tuve que aclararle,
una serie de cosas pues incorrectas, para no decirlo, que decir que nosotros éramos culpables más de la crisis sanitaria. Ese no saber la realidad sanitaria. Concluyo señalando en esta charla que el tema de los antibióticos sigue siendo un tema grave y que debemos, cualquier sociedad como esta, pequeña, grande, debatirlo, ¿no? Es un tema que, si bien los infectólogos lo debatimos, es mi obligación como académico, y pensando en la salud pública, que estos lenguajes de KPC tienen que ser conocidos, porque felizmente el ministerio salió el año pasado una resolución enfrentando esto. Después de años, pues ya tenemos la resolución. Y eso es una ventaja para que exigir que los servicios tengan, no solamente Kirby Bauer, tengan métodos modernos que son rápidos, que sirven para la toma de decisión y no esperando la terapia empírica que muchas veces lo hacemos para salvar vidas, pero eso no basta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciro Maguiña. Realmente extraordinaria la presentación que nos ha hecho. Muy interesante todos los puntos y realmente hay mucho que realmente todavía investigar y discutir con respecto a esta pandemia, ¿no? Hay algunas preguntas que de repente podemos aprovechar algunos minutos que nos quedan para que por favor nos aclare. Y dentro de ellas está, por ejemplo, en el caso de una paciente que ya tenga solamente COVID como diagnóstico, ¿en qué casos se podría iniciar algún tipo de antibiótico? ¿Solo cuando hay Claro, una complicación, sí. etcétera, o no? A ver. No, lo que pasa en el manejo de antibióticos depende si tiene comorbilidad o no. Es importante la comorbilidad. Sabemos que los obesos, diabéticos van a hacer más neumonía, más sepsis. Entonces, un paciente diabético no es un paciente... Ahí sí puedo dar terapia empírica, en función de si es un foco neumónico, un foco urinario o un foco de los catéteres. Por eso, el grupo de comorbilidad no solo tiene tormenta y citoquinas, sino tiene todo esto que he presentado. Alta chance de hacer sepsis y todo lo que han visto. Entonces, ese es un poco... Los jóvenes que hacen COVID, felizmente, eso sí pueden usar paracetamol, ¿no? Pero el joven, salvo que tenga un comorbilidad. Entonces, diferenciando los grupos, igual, ¿qué pasa con una bacteriuria sintomática, un paciente con COVID? No se trata, sea con COVID o no, se ha demostrado que la bacteriuria sintomática se trata a las gestantes y los que tienen uropatía obstructiva o los que tienen temas de próstata. El resto no se trata, ni siquiera los pacientes que están con catéter permanente. No se ha demostrado su rol. Entonces, una bacteria sintomática con COVID gestante los trataría también. Entonces, uno tiene que seleccionar en función del grupo de riesgo y la comorbilidad para la toma de decisión. En las neumonías, que se ve mucho en las UCIs, lo que hemos recomendado, y felizmente se ha hecho en el COVID, es hacer los cultivos. Los cultivos nos permiten definir exactamente qué antibiótico, y ha habido casos en que respondían a ceftazidime, doctor Rojas, una vieja droga porque era sensible, y el paciente no está en shock séptico. Si está en shock séptico, no le doy ceftazidime, tengo que darle meropenem combinado. ¿Se da cuenta la diferencia de usar antibióticos en base a la sensibilidad y a la severidad, que es el otro criterio que empleamos? Pero lamentablemente en la primera etapa, ahí sí les digo, se ha abusado demasiado de antibióticos. Yo particularmente, si me tengo un paciente con COVID, es obeso, es diabético, tiene comorbilidad y tiene los primeros 5 días, le doy ivermectina y lo evalúo en 2 días. Y si no mejor le agrego acitromicina, no por el virus, sino por la inmunomodulación. O sea, ahí sí agrego acitromicina. No arranco de frente a las dos. Pero si tiene eso, le doy, como digo, como efecto inmunomodulador. Y con eso he manejado muchos pacientes, nos ha ido bien, se han complicado, pero no se han muerto, ¿no? Y eso es un poco lo que está apareciendo en la literatura últimamente. Ese es el manejo racional, querido doctor Rojas. Gracias. En otra pregunta con respecto a, obviamente, muchas de las pacientes que justamente son pacientes climatéricas y ya son pacientes que están por encima generalmente de los 45 años, estamos entre los 45, 55, 60 años, son pacientes que están empezando también diversos tipos de comorbilidad. Entonces, y una de ellas frecuente es que esta paciente, ya sea por la disminución
de estrógenos, etcétera, y todos los otros procesos que se conocen, presentan infecciones urinarias. Hay mucha alta frecuencia de infecciones urinarias. Y dentro de ellas, incluso, muchas de ellas con el famoso E. coli B, ¿no? Entonces, ahí quisiera que nos aclares, doctor Mariña, cómo podríamos iniciar el manejo, especialmente en aquellas pacientes, como tú dijiste en algún momento, no tienen sintomatología, pero en el momento que se hace, por ejemplo, su urocultivo o algo, sale ese resultado. Entonces aquí, generalmente, ahí se ha hecho abuso, generalmente de meropenem y otras, pero en todo caso, ¿cuál sería el fluxograma de manejo en esta paciente? Ya, excelente pregunta, doctor Rojas, porque yo a veces me traen urocultivos chichas. A ver, como estamos Perú chicha, y no le creo muchos laboratorios. La verdad, les digo honestamente, no es que yo busque que tener con tal o cual laboratorio. En urocultivos he visto de lo más absurdo. Entonces me traen a veces urocultivos de lugares que yo no le creo, les mando repetir urocultivo. Ese es un primer mensaje, se llama control de calidad. Y aparte, urocultivo no es caro. Hay buenos laboratorios a nivel privado, incluso a nivel estatal. Pero primero desconfiemos de esos laboratorios que han sacado, y digo, incluso en el estudio que hizo el doctor Guerra hace años, que el 30% de los urocultivos que nos informan en muchos sitios y en hospitales son malos. Partamos de eso. Entonces yo a veces me ha pasado, decían ble y no era ble. Por eso un paciente que digo, explica, otro sí, incluso le volví a repetir y no aparecía ble. O sea, primero siempre dudar cuando no tengamos ni los factores. Ya, muy bien, salió ble. 10,000, 100,000. Entonces yo le digo, ¿están tratados? Sí, doctor, me han tratado. Le digo, ¿tienes síntomas? Doctor, no tengo síntomas. ¿Y tienes uropatía obstructiva? No. ¿Tienes cálculo? No. Yo lo que hago es observarla. Ahora, recuerden un concepto de infección urinaria es que si una paciente tenga ble o no ble, que hace infecciones a repetición con 3 al año, ahí lo que se hace, independiente tenga ble o no, se le da profilaxis, ¿no? Con macroantina o fosfomicina. Pero esa es profilaxis. Incluso antes daban sulfas, que hay mucha resistencia. Pero en el caso de que no sea profilaxis, sino el portadora de ble, yo lo que hago es seguimiento con urocultivos y no le doy ningún antibiótico, como repito, salvo que tenga una patología obstructiva que sí va a ser sepsis. Y lo que hacemos usualmente es vigilarlo si tiene síntomas o no. Al primer síntoma de fiebre, escalofríos, arrancamos antibióticos. Es lo que hacemos usualmente, pues significa que el bicho que estaba en la vejiga se disparó y eso sucede a veces en gente diabética, gorditas. Muchas mujeres tienen también factores anatómicos que generan una infección. Pero usualmente las pacientes se resisten, doctor Maguiña. Pero me han dicho que tengo ble, ¿no? Se asustan. Yo le explico esto que he hablado. Mire, el ble no es mala palabra, es mala palabra en tales personas. Entonces yo le explico un poco y muchos se han acostumbrado a llamarme por teléfono, incluso les hago urocultivos y de repente desaparecen. Ble que estaban sin... ¿Y qué le dije, señora? ¿Ve? Es cuestión de que lo que pasa, esos bichos son los llamados colonizantes, un concepto muy importante. Yo tengo muchos pacientes con patología respiratoria, doctor Rojas, que me dan ble, Klebsiella, coli, tienen su tos, viven esos bichos en su árbol, es igual que pasa en la vejiga. Viven, son resistentes, pero el cuerpo todavía lo controla. Entonces, eso me ha permitido en estos años aprender que el uso racional es importante. Y cuando, repito, tengan ya le digo, me llamas, te hacemos otro cultivo y arrancas tal o cual antibiótico. Y ahí empleo lo que he señalado, o fosfomicina, o macroantina, o ertapenem cuando hacen bacteremia. Ese es el concepto. Lo que pasa, no es fácil decir a un paciente con 100,000 ble que no tome nada. Y eso me ha pasado, pero les explico, señora, usted por tomar tantos antibióticos, ya un momento va a perder a ese antibiótico que es sensible. Y por eso es que a veces hay gente que, digamos, que no usa. Creo que es un tema difícil, doctor Rojas, pero sí se puede. Yo creo que mi experiencia ha demostrado que sí se puede. Es que a veces nos desesperamos, ¿no? Por la palabra ble como algo malo. Es malo, es cierto, dependiendo del paciente. Gracias, doctor Mariña. Bueno, muy interesante y su presencia. Bueno, hemos visto acá que también nos escriben en el chat.
y queremos aprovechar ya que usted está aquí. Claro, no es una pregunta relacionada muy directamente al tema, pero, por ejemplo, Con todo gusto, con todo gusto. sí, nos preguntan ya con respecto a las distintas vacunas que se están confeccionando o investigando a nivel mundial, y cuál de ellas sería la más útil para el Perú, porque hay Ya, diferentes excelente. tipos. Mire, hay 10 en los 100 planos que están compitiendo. Ahora Pfizer aparentemente ya está terminando. Pero yo digo el primer mensaje, las vacunas, que ojalá que sea cierto, porque siempre uno da mensajes. Una vacuna es buena, cuando es eficaz, parece que todas son eficaces, salvo la de AstraZeneca, que ha bajado un poquito. La razón que dicen los investigadores que le dieron la mitad de la dosis, que son 2 dosis, y aparentemente al darle mitad de la dosis ha hecho que se eleven sus anticuerpos. Cuando daban la dosis completa, recuerden, nosotros tenemos coronavirus circulando desde niño. Podía explicar por qué la dosis, en el caso de AstraZeneca, ha hecho que los niveles bajen y suban cuando le dan la mitad de la dosis. Esa es la explicación científica. Pero igual, la eficacia de AstraZeneca ha llegado al 70%. Una vacuna es eficaz más del 70%. Está en el límite, no queda de lado. Recuerden, las vacunas, las actuales vacunas para influenza, las actuales vacunas, la eficacia de cobertura llega a 60-70%. Ojo, la que nos vacunamos. Eso es bien importante. Ahora, la de Pfizer también es eficacia buena y la de Moderna. Pero el tema ese es un poco eficacia. El segundo es seguridad. Aparentemente las 10 son seguras, pero eso no termina. Los estudios dicen que termina ya pronto, pero el adelantar, y eso es para mí un tema ético, los laboratorios que adelanten y comienzan a vender como veo por tema de mercado pueden cometer graves errores. Ojalá que no sea cierto y la data de efectos adversos sea la que la han consignado. Y tercero, la sostenibilidad. Ninguna de las 3 vacunas que ahora compiten me dicen cuánto tiempo dura. Dicen 2 dosis, de acuerdo, pero ¿cuánto me dura? No hay respuesta. Por eso es que las vacunas son la mejor arma y han salvado vidas, pero en la historia de la humanidad han demorado 4 años a 30 años. Este sería un récord Guinness que dure 1 año, pero igual yo tengo, no mi escepticismo, que estas 3 o 4 ganen, pero ganen bien. Pero otro concepto importante si hoy día la cobertura de vacunas ha bajado a 40% de cobertura, que es bravo, que no tenemos la cadena fría. Es un estudio que publicaron hace años, refrigeradores en el Perú, profundo en general, 37% no tienen freezer. Freezer para las vacunas corrientes. Por eso es que mi temor es que la vacuna Pfizer, que requiere menos 70, si bien han dicho logísticamente es posible, nos han informado al comité que las dosis van a ser para la costa peruana, mi temor es que somos Perú. No es que la vacuna va a conservarse bien si sabemos las dificultades logísticas. Entonces creo que es una vacuna que el temor que tengo que la cadena de frío haga que no tengamos ni la capacidad ni la confianza, que se pierde el efecto cuando manipulemos mal. Las otras vacunas sí tienen esa ventaja, una cadena de frío todavía manejable. Ese es mi comentario. Yo sería cauto. Sé que el gobierno ha firmado con Pfizer, pero yo ampliaría a otros laboratorios. La China aparentemente es segura, según los estudios que sé. Todavía no han adelantado cuándo sacar. Pfizer sí ha adelantado, igual que Moderna, pero los chinos son como chinos cautos. Parece ser lo mismo que tienen las 3 que he mencionado, pero mi impresión es que sin apresurarnos, a fines de marzo, abril, probablemente haya ya las condiciones para ver realmente esto que he dicho. Son eficaces, son seguras y son sostenibles. Adelantar ello como quieren hacer Inglaterra tiene otra explicación. Yo no me meto en ello, pero lo de la parte científica tengo mis reparos, especialmente con la de Pfizer, siendo buena, pero la cadena de frío para mí es vital porque somos un país con muchas dificultades. Perfecto. No sé, Ricardo, si tú tienes algún comentario, pregunta. Hay una pregunta del auditorio, se la digo, es en relación al tratamiento de infección urinaria con E. coli, B positivo, la dosis de la fosfomicina, ¿cuántas veces
o cuántos gramos se le tiene que dar para que pueda erradicar este cuadro urinario? En el paciente sintomático usualmente damos 5 dosis, puede ser diario o interdiario, y luego damos cada semana de 3 gramos sachet por 4 dosis más. Y hacemos el urocultivo control, y muchas veces con esa dosis inicial diario, interdiario y de refuerzo, logramos controlar. Y la ventaja de la fosfomicina, que es barata, es decir, no es tan cara y que es bien tolerada. Al comienzo yo tengo pacientes que dan un poco de náuseas o diarrea, pero se acostumbran cuando hemos dado. Es un poco, no tenemos la dosis oral ni la parenteral de otros países, que es un problema, pero el sachet tiene esa ventaja. En cambio, en el paciente que tiene infecciones a repetición, que no tolera macrolantina, porque la macrolantina XR es muy buena, pero da gastritis, ahí lo doy ya semanalmente, por lo menos durante los esquemas que dicen para profilaxis requieren 6 meses, pero los pacientes no aguantan. Mínimo 3 meses en los que tienen infecciones a repetición, semanalmente el sachet, y hacemos urocultivos controles. Muchas veces desaparece o baja la cantidad y con eso lo observamos. Esa es la respuesta, doctor Rurro. Otra pregunta del público. Profilaxis en COVID para personal médico. Es excelente pregunta. Yo me he alegrado bueno, voy a decir lo que él estudia ese tema. Hace 2 meses un lindo artículo de los egipcios, que más de 340 contactos de gente positiva con PCR les dieron profilaxis a un grupo placebo y ivermectina. El grupo que les dio profilaxis se complicó menos y tuvo, digamos, menos efectos adversos. Es bien importante. Eso me sirvió para una experiencia personal. El uso masivo que se ha hecho en muchas partes del mundo, acá también se ha hecho en Arequipa, en Cusco, incluso hasta en Iquitos, es un tema en debate. No pongo en telejuicio en Arequipa, usaron masivamente en Cusco, etcétera. Parece ser que tiene un impacto junto con otras medidas, pero es un tema que se está investigando. En el tema de la profilaxis, el doctor Alejandro ya no está haciendo un estudio en el cono norte, comprobando si realmente en los contactos de los positivos, incluyendo personal de salud, funciona. Eso debe salir en unas semanas más. Hace unos días vi, creo que todos por internet, un norteamericano que o varios norteamericanos hacen la data que existe en Bangladesh, en muchos países del tercer mundo, incluido países de América Latina. Hace una revisión de todos los últimos estudios que incluyen profilaxis en el nivel primario, de consultorio y hospitalizados. Y la data que ha presentado, que lo estoy revisando, hay algunas falencias de unos estudios, pero es bastante buena y promisoria. O sea, aparentemente, según dicen, que la profilaxis permitiría también que los médicos no se contagien. Es la primera data grande de un metaanálisis. Yo, en mi experiencia personal, cuando he tenido colegas médicos que me Ciro, ¿qué hago con mi esposa? Dale por si acaso ivermectina, basado en lo que he dicho en el estudio egipcio y hoy reafirmado por el estudio que han publicado unos norteamericanos. Y la razón es que le doy profilaxis, pero no es tóxica. 1 gota por kilo, hasta 2 gotas por kilo. Yo uso mucho. No es que te va a dar convulsiones, porque han metido la idea que esta droga te va a dar. Es excepcional, le digo. Yo he tenido una paciente, las tantas que he dado, que tenía comorbilidad, que dio mareos. Recuerdo mucho de mareos, pero usó su ivermectina y no he tenido ningún otro efecto así serio, cefalea en otra paciente que es parte de la enfermedad. Entonces, la data apunta que sí, el personal médico podría dar profilaxis, 1 gota por kilo, y el debate es cuántos días, darle cada 10 días, cada 15 días. La ivermectina tiene una circulación enteropática, por eso en estrongiloides damos cada 14 días. Y hay un estudio que en mosquitos infectados le han dado ivermectina, dura la ivermectina hasta 28 días, o sea, hay una circulación permanente de esta droga. Entonces, ¿cada qué tiempo? Pueden dar cada 3 o 4 semanas, según lo que se está viendo por farmacología, pero yo sí, como digo, en colegas o contactos que me han dicho, digo, no hay ciencia, no hay data, hay poca data, pero no es tóxica. Y bueno, lo estoy haciendo, como es el arte de la medicina, y probablemente
esté equivocado o errado o acertado, eso lo veremos, pero por el momento es la arma que le doy a esos contactos positivos. Bien. Muchas gracias, doctor. Doy paso al doctor Rojas. Gracias, Ricardo. Bien, no me queda más que agradecer al doctor Ciro Maguiña por su excelente presentación y las respuestas a las preguntas. En realidad, personalmente y para toda la sociedad peruana del climaterio, ha sido un honor tenerlo en esta sesión de cierre de actividades del año. Esperamos, doctor Ciro Maguiña, tenerlo en alguna otra oportunidad nuevamente con algún tema importante, infeccioso. Sabemos de su calidad y de su experiencia en la investigación que usted Pepín, realiza. antes de despedirme, también saluda a mi amiga, la ginecóloga, doctora Dextre, por fe que quería estar acá, pero los ginecólogos tienen emergencia de salud también. A muchos amigos de esta sociedad, especialmente también a mi amiga que trabajamos en la Javier Prado y amiga personal, la doctora Dextre, que sé que tuvo una emergencia. Sí. Nosotros normalmente realizamos, está presente estas reuniones. El día de hoy tuvo una emergencia, como ocurre, como tú manifiestas, generalmente a los ginecobstetras. Entonces no ha podido estar presente. Pero nuevamente te agradecemos mucho, doctor Maguiña, y esperamos en una oportunidad también volver a encontrarnos o saber de todas las investigaciones que se están realizando en el mundo y cómo tú las y la pones en blanco y negro, como se dice, para que todo el mundo pueda. Listo. Gracias. Gracias, doctor Maguiña. Hasta una nueva oportunidad. Igualmente, gracias a todos los participantes a este webinar y ya nos estaremos encontrando el próximo año con la nueva junta directiva presidida por el doctor Ricardo Rupp. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Gracias.